la nueva serie que el tema es voz profética. Y sé que este tema va a ser de grande bendición, ¿verdad? Las que estamos aquí hace un tiempo, conocemos que hemos traído muchas series en este grupo, hemos discutido muchos temas, pero es la primera vez que vamos a discutir el tema de voz profética. Y es bien amplio, así que hoy yo quiero tocar unas bases, más bien pues eh, de lo que es teórico, poco de teórico, aunque vamos a ir dirigidos, ¿verdad?, hacia una línea acerca de lo que es la mujer, el tema profético y la mujer. Y luego vamos a ir tocando diferentes temas lunes tras lunes en cuanto vayamos estudiando este tema. Eh, Quería darle la bienvenida y quería también comenzar trayendo, trayendo a ustedes lo que es un versículo. Déjenme ver aquí, no se me vaya. Se me cerró, aquí está. Traerle a ustedes lo que es la una cláusula muy especial que yo quiero hacer y yo le voy a entregar una hoja. Ustedes saben que me gusta darle una hoja de referencia de lo que yo voy hablando. Creé una hoja con bastante información. Ahí están los versículos porque pues a veces se nos pasan los versículos y lo más importante, hermanas, de usted estar aquí, no es solo estar aquí y atender aquí hoy, sino que el material que usted recibe hoy, usted lo tome como una herramienta y que usted pueda darle seguimiento, usted pueda orar sobre la información y los versículos y todo lo que el Señor le vaya dando como iluminación o revelación en su vida en este tiempo. Así que no lo deje en solo hoy, sino úselo. Trabaje con lo que Dios le está entregando, con la palabra que Dios le está entregando, con la revelación que Dios le está entregando, para que en su vida entonces usted vea esa manifestación. Y la cláusula es bien sencilla, ¿verdad? Porque no quiero darle espacio al enemigo, primeramente, ¿verdad? De crear, ¿verdad? Pensamientos que son erróneos en cualquiera de nosotros. Y la primera cláusula que quiero decir es que yo necesito que ustedes entiendan que yo no estoy haciendo de usted una profeta o profetisa. Yo creo que el Señor creó y constituyó ministerios. La palabra lo dice así. Entre ellos está el ministerio del profeta, también donde se mencionan los dones del Espíritu. Pablo menciona el don de profecía, pero yo quiero que usted entienda que yo no la estoy haciendo a usted profeta. Yo no hago profetas, sino que el Señor es el que hace el llamado, el Señor es el que va capacitando a través tal vez de estas mismas enseñanzas, el Señor las está utilizando para capacitarla. Creo que para este tiempo Dios le ha dado a cada una de las que estamos aquí, que no estamos por casualidad, nos ha dado una voz. Creo que el Señor nos ha dado una voz fuerte para este tiempo. Usted no debe de estar callado, usted no debe de estar susurrando o murmurando, murmurando en el sentido de hablando bajito, ¿no? Suavecito. Usted debe de saber que Dios le ha dado una voz fuerte, una voz con poder, una voz que es necesaria en este tiempo, una voz profética, una voz que consuela, una voz que confirma su propósito y su destino profético, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así que les repito, yo no llamo a ninguno aquí, a ninguna de nosotras como profeta. El Señor es quien llama, el Señor es quien conoce su llamamiento y el que conoce su propósito. Amén. Gloria a Dios. Tengo que hacer eso porque se puede malinterpretar, amén. Y no estamos en eso. Ahora bien, quiero dejarte saber también que el enemigo está detrás de tu voz. El enemigo está detrás de tu voz, o sea, está al acecho de tu voz, quiere tu voz, quiere limitar tu voz, quiere callarte, quiere de alguna manera ponerle detente al uso de tu voz. Él sabe que si utilizas tu voz, de manera efectiva, alineada al Espíritu, alineada a lo que el cielo haya trazado para que tú hables. Si tú usas tu voz profética, Él sabe que va a haber cumplimiento, Él sabe que vas a vivir una vida más plena. Y a medida que usted comprenda eso, del poder que hay en nuestra voz, que el Señor nos ha dado poder en nuestra voz, vamos a ver cambio
en nosotras, vamos a ver cambios en nuestro entorno, en nuestra historia y aún en la historia de nuestra nación. Tenemos que entender eso, hermanas, ¿por qué? Porque el Señor le ha dado voz a usted y hay demasiados sistemas ahora mismo atacándote para que no hables, para que te quedes callada, para que solo pienses, pero no hables. Te inundan con temor, te inundan con duda, pero el Señor para este tiempo te ha dado una voz. Proverbios capítulo 18 verso 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida. Mire qué poderoso es tener voz. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. ¿Ok? No sé si usted conoce la historia de la creación. Digo, no sé si usted conoce, tengo personas aquí que no las conozco en persona, ¿no es verdad? No sabes cuál es su nivel, ¿verdad? En el sentido de si se congrega, si le sirve al Señor. Tal vez aquí hay amigas que no le sirven al Señor. Entonces, no sé si han conocido la historia de lo que es la creación. En Génesis capítulo 1 comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero dice que cuando el Señor, el Espíritu de Dios, se paseaba sobre la faz de la tierra, se encontró que la tierra estaba sin forma, estaba desordenada, estaba vacía, a lo que había era tinieblas, estaba llena de oscuridad. Y ese es un momento bien importante para nosotros verlo en nuestras vidas ahora y cómo establecer en nosotras eso paralelo de nuestra voz profética a ese evento en el principio, a ese evento en el principio. ¿Por qué? Porque Dios, cuando vio que estaba todo desordenado, que estaba todo vacío, que estaba todo en tinieblas, Él trajo una solución y fue que habló, fue que pronunció, fue que dijo Dios, sea la luz y se hizo la luz. Cuando habla la palabra ahí de se hizo la luz, ¿verdad? Sea la luz y se hizo la luz. No fue el sol ni la luna ni las estrellas lo que se formó. Eso usted lo puede ver más adelante, que se formó el sol, la luna y las estrellas. Lo que se activó ahí fue luz y los estudiosos demuestran que lo que el Señor quiso hablar ahí fue iluminación. Él comenzó a hablar para poder comenzar a establecer lo que él estaba pronunciando. Él estaba trayendo cambio, estaba trayendo transformación a través de su palabra, a través de su voz, por el poder de su palabra, por el poder de su voz, fueron las cosas hechas, fueron las cosas manifestadas. Y es importante que lo entendamos. El Señor estableció como precedente, este es el precedente de Génesis. El Señor estableció como precedente que nada comienza, que nada es traído a la existencia hasta que algo es hablado. Nada ocurre sin antes ser hablado. ¿Ok? La primera vez que se habló, hubo un resultado. Y dijo Dios, hágase la luz. Se hizo la luz. Hubo un resultado, hubo un cumplimiento. Él activó luz a través de su voz. Entonces, si usted mira, creo que fue hasta el tercer día que entonces se hicieron, el Señor hizo los cielos, la luna, el sol y las estrellas hasta el tercer día. Cuando usted busca en el hebreo la palabra ahí para luz, dice hágase la luz, la palabra es OWR y es tipo de iluminación o revelación. Así que no estamos hablando de una luz como prender el bombillo de la casa, sino más bien el Señor estaba trayendo, hablando proféticamente, creando, comenzando a crear. ¿Ok? Si tienen preguntas, comentarios, pueden escribir. Amén. Gloria a Jesús. Lumbreras, estrellas, todo eso. Amén, amén. Yes. Entonces, si tenemos una situación, si tenemos un problema, si tenemos eh, alguna circunstancia en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es una
de las herramientas más poderosas que el Señor nos ha dado, además de la fe, además de creer, además de confiar en Dios, además de la palabra de Dios, es hablar la palabra de Dios. Es hablar, es nuestra lengua, es nuestra voz. El Señor nos ha dado una voz y a través de la voz que Él nos ha dado podemos pronunciar su palabra, podemos pronunciar su voluntad, la revelación que Él nos da y podemos ver el cumplimiento de Dios. Si usted mira, es tan poderosa la voz que la palabra establece que la única manera en que un hombre puede ser redimido del pecado es usando su voz. La única manera que un hombre puede ser redimido del pecado es usando la voz, que dice Romanos capítulo 10 verso 9. A ver, alguien que lo sepa, rapidito, para que no se nos vaya el tiempo. Romanos 10 verso 9. Cerca de tu boca está la palabra. Sí, cerca de tu boca está la palabra. ¿Y qué tienes que hacer? Confesar. Dar. Confesar, o sea, declararla, hablarla, pronunciarla. Y si crees, entonces puedes ser salvo. Si confiesa, entonces puedes ser salvo. Por eso es importante que entendamos que nosotros no podemos hacer simplemente la profesión de fe en nuestra mente, lo que se le conoce como aceptar al Señor, digamos, ¿verdad? Que uno no lo acepta, Él nos acepta a nosotros, pero esa oración de entregar nuestro corazón al Señor y que se escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Eso no solo se puede decir en la mente, uno pensarlo, sí, ya yo lo pensé, que el Señor sea mi Salvador. No, usted dice la palabra que usted tiene que confesarlo, usted tiene que pronunciarlo, usted tiene que usar su voz para que entonces quede, digamos, registrado en el ámbito espiritual y ese nombre se inscribe en el libro de la vida. No solo con pensarlo, tenemos que pronunciarlo. ¿Ok? Tenemos que pronunciarlo. Eh, entonces, bien, vamos, vamos a, quería traer esta introducción, vamos a definir qué es profeta. Profeta viene de la palabra navi, hebrea navi o nava, depende, nava o navi. Significa profeta, profetizar, alguien que habla por inspiración divina, un hombre inspirado, un mensajero de Dios. Entonces, el término Navi se refiere a un profeta o a un individuo elegido por Dios para entregar sus mensajes a su pueblo. Los profetas de la Biblia sirvieron como portavoces de Dios, transmitían la voluntad divina, la guía, las advertencias y los acontecimientos futuros. Y desempeñaban pues un papel crucial en el mantenimiento de la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Y mayormente los utilizaba Dios a los profetas para hacer llamar a su pueblo a fidelidad y a obediencia. Eh, Profetiza, que fue la otra palabra que estuvimos mencionando en la hoja introductoria, viene de la palabra eh, Nava también, pero hay un cambio y es que en vez de Nava puede ser, te voy a decir, Nebia, Nebia. There you go, Gonzala. Very good, very good. Nebia. Entonces, Nevia habla de profetisa, es ya como un femenino, una profetisa, una mujer inspirada, una poeta, una esposa de un profeta también. La profetisa podía ser esposa del profeta. Y ese es el caso de Isaías. En Isaías habla de una mujer profeta, profetisa, perdón. Habla de una mujer profetisa sin nombre. Y los estudiosos eh,
dicho que era la esposa de Isaías. ¿Ven? Muy bien, hermanas. Entonces, esta profetisa, más bien es tipo de profeta, ¿verdad? Femenina. Es una mujer que está inspirada para comunicar mensajes de Dios a su pueblo. En la Biblia, las profetisas desempeñaban un papel muy importante. Traían guía, traían instrucción al pueblo de Israel. Y eran muy reconocidas por tener visión espiritual y capacidad para transmitir lo que era la voluntad de Dios. ¿Ok? Términos claves que les quiero compartir. Términos claves para esta serie. Profeta. Si alguien le pregunta qué es un profeta, un mensajero de Dios, un portavoz de Dios, un funcionario divino que sirve como portavoz de Dios. Otro término, otro término clave, profético. ¿Qué es profético? Profético es el ministerio y la obra del profeta. Eso es profético. El ministerio y la obra del profeta. Otro término clave, bien importante que usted lo vaya conociendo. Los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Algunos mencionan el libro de Lamentaciones, pero seguía siendo Jeremías en Lamentaciones. Así que, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, es importante conocer esta base teórica porque estamos entrando a un tema que no podemos hablarlo superficialmente. Usted tiene que también conocer la base, el fundamento de todo este tema para poder tener una voz profética efectiva, genuina y alineada al reino de los cielos. Bien, la otra pregunta que les mencionamos en esa hoja fue que buscáramos, ¿verdad? Mujeres, profetas o profetisas que mencione la Biblia. Y aquí les voy a mencionar, usted va a ver que le voy a mencionar esto una vez y luego otra vez voy a pasar sobre alguna de estas mujeres solamente para abundar un poquito en ellas, pero ahora voy a entrar en mencionarlas a ellas, ¿ok? Las referencias, cuando hablamos de referencia, busca referencia, es que busquemos el versículo que habla de eso. Así que Éxodo 15, verso 20. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Dice María la profetisa. En otras Biblias dice Miriam la profetisa. Gracias, hermana Gonzala. Lucas, capítulo 2 verso 36 al 38 dice, también estaba allí Ana, profetisa. Esa ya sería del Nuevo Testamento. Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy anciana, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Hechos 2, 17 al 18. Bien. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué le menciona este versículo? Porque aquí en ese versículo estamos incluidas nosotras. Hechos 2, 17 al 18 habla de la iglesia. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 21, verso 9. Y este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, las hijas de Felipe.
Tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Era algo común, era algo que se practicaba dentro del cuerpo de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, habla que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza no habla específicamente de nadie, sino del que está haciendo el trabajo, la función de profetizar. Y es importante que marque ese versículo, más adelante lo vamos a estar usando con otro que está en Hechos 15, ese versículo acerca de esas funciones que habla, ¿verdad? ¿Qué funciones tienen los profetas? Edificar, exhortar, consolar son algunas de ellas. A veces pensamos que el profeta está para decirte tu vida, tu pasado, para decirte de qué color es tu casa, para decirte lo que estás pensando. No, el profeta no está para eso. El profeta habla la palabra de Dios, trae palabra de edificación, abunda en palabras de exhortación y consolación. Eso es un profeta. Jueces capítulo 4 verso 4 dice, y Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Débora era una mujer profetisa. Segunda de Reyes 22 verso 14 dice, entonces el sacerdote Hilcías y Aicam, Acor, Safán y Asaía fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibá, hijo de Arás, guarda del vestuario, la cual habitaba en Jerusalén en la escuela, y hablaron con ella. Hulda. Isaías 8:3, que ahorita lo escribieron en los comentarios, dice, y fue a la profetisa, no tiene nombre ahí, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre, y ahí está el nombre. Ya sé, un nombre bien difícil de pronunciar, hermanas. Lo va a encontrar cuando lo veáis. Así que, en general, creo que se mezclaron tres versículos, iban debajo de esto, los puse encima. Pero, anyways, los mencionamos ya y eso es lo importante, la referencia. Lo, ah, Le quiero mencionar, eso que acabamos de hablar, los profetas que mencionamos son, primero, habían unas cuatro hijas de Felipe, eran vírgenes. Estaba Ana, que era viuda. Había tres que estaban casadas. Estaba Débora, estaba Hulda, ambas tenían esposo, y la profetisa sin nombre, que aparentemente era esposa de Isaías. Y dos, que eran Miriam y Noadías, que no la mencionamos ahora, se las voy a mencionar ahora, después que salgamos de esto, voy a mencionarle de Noadías. Pero Noadías y Miriam, o María, la hermana de Moisés, depende de la versión que usted tenga, Miriam o María es la misma mujer. Ellas no se menciona si tenían esposo o si eran mujeres solteras. Ahora, de Noadías, esta mujer la traigo separada porque era diferente. En Nehemías capítulo 6 verso 14 habla de ella. Noadías, le traje hasta el significado de su nombre. El nombre significa uno a quien el Señor se reveló. Entonces tenía un nombre. ¿Cuántas saben que su nombre posiblemente tiene un significado profético sobre usted? A veces las personas ponen los nombres a sus hijos sin pensar en qué significan, ¿verdad? En qué le están pronunciando a sus hijos. Y se activa cada vez que usted le llama o las personas le llaman. Es bien importante que usted vea que los nombres que usted utilice tienen un poder profético sobre lo que sea que usted ponga un nombre, sobre su negocio, si usted quiere hacer un negocio, sobre eh, sus hijos, sus nietos, etcétera.
aún hasta de los perritos. Usted tiene un perrito, usted le pone un nombre. Si usted le pone Tasmania, imagine. Entonces, tiene que pensar qué nombre vamos a estar pronunciando sobre lo que Dios nos ha entregado. Así que el significado de Noadía significa uno a quien el Señor se reveló. Wow. Pero esta mujer, esta profetisa o profeta, dice que en la historia, ahí en Nehemías, que ella inspiró a Sanballat y a Tobías para estar en oposición con Nehemías. Por eso cuando usted ve, Nehemías está mencionando, está haciendo como una oración, y dice, Señor, mira a Sanballat y a Tobías. Y a esa mujer profetiza Noadía, que me están infundiendo temor, me están amenazando, me quieren intimidar. Y más adelante usted ve cómo la oración de Nehemías fue respondida por Dios y cómo Dios pone su mano y su favor en ellos y los planes y las artimañas de Noadía son frustrados y Nehemías pudo terminar la obra que había comenzado de restauración. Pero Nehemías estaba con mucha oposición tratando de levantar los muros de Jerusalén y entre las personas que estaban en oposición hacia lo que él estaba, ¿verdad?, tratando de hacer, no era solamente Sanballat, Tobías, el árabe, no, 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 no. También había una profetisa. Así que tenemos que mirar que no todo el que se llama profeta o profetiza, ¿verdad? Tiene motivos alineados con el cielo. Es bien importante que nuestros motivos, nuestras intenciones estén inspiradas y alineadas con el cielo. Y que miremos, ¿verdad? Y tengamos discernimiento de cualquier voz profética que se esté manifestando, que el Señor nos dé el discernimiento para saber si está en contra o a favor. ¿Ven? Entonces, Hulda, vamos a hablar de Hulda rapidito. Hulda, que la mencionamos hace un momento en los versículos, Hulda era profetisa de Judá y ella profetizó al rey Josías. Ella le profetizó la caída de la nación después del servicio de él. Hulda, los teólogos, los estudiosos creen que esta mujer tenía una comunidad profética, es decir, eh, más o menos así como una escuela de profetas. Ella entrenaba y pastoreaba a profetas. Ella tenía como un colegio, una universidad, un instituto de profético. Al igual que tal vez Samuel en su época, que tenía, ¿verdad?, escuela o comunidad profética. Los profetas tienen comunidades. Si usted quiere eh, um, afilar su voz profética, ¿verdad? Usted necesita escuchar la voz del cielo. Usted necesita estar en sintonía con su voz, que fue la serie anterior a esta. Necesitamos estar en sintonía con la voz de Dios. Y si tenemos personas, el Señor nos permite unirnos, ¿verdad? Cerca de personas que tengan esta experiencia y estas disciplinas, pues son de mucha edificación a nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a poder también aprender ese lenguaje. Es como cuando usted viene aquí a los Estados Unidos, usted no sabe inglés, pero el poquito de inglés que usted empieza a aprender, lo aprende cuando está cerca de personas que hablan inglés o ve programas en inglés, porque usted empieza a absorber el lenguaje, ¿verdad? Asimismo, con lo profético. Hulda tenía una comunidad profética. Está en Reyes 22, verso 14. Usted ya lo mencionamos ahorita. Eh, y ahí pronuncia, en unas versiones en inglés también pronuncia que ella estaba como en el college. Ella tenía un college profético. Cuando usted busca en todas las versiones de la Biblia, en inglés y en español, usted puede ver diferentes términos que se usan en los versículos. Otra mujer profetisa, pues mencionamos que era Miriam, la hermana de Moisés. Miriam es la primera profetisa mencionada en la Biblia. Antes que ella, no se menciona con ese término a ninguna mujer. Parte del ministerio de ella era guiar. Ella guiaba, ella era una líder. Y lo vemos en el versículo que leímos hace un momento, capítulo 15, verso 20 de Éxodo, que dice que ella comenzó
la profetisa a caminar, a danzar, a cantar y todas las demás mujeres la siguieron. Ella lideraba. Las mujeres cantaban eh, y los hombres también. Cuando usted mira, todo el mundo comenzaba a cantar y a gozarse en la presencia del Señor, así como el Señor iba inspirando a esta mujer. Eran cánticos proféticos, no eran cánticos, letras copiadas ni nada, eran cánticos proféticos lo que ellas cantaban. ¿Cuántas están gozando? Aleluya. Vamos a hablar ahora de Débora. Débora, jueces 4, habla de esta mujer. La mayoría de nosotras tal vez la conocemos como jueza, Débora la jueza de Israel, Débora la madre de Israel, pero no, Débora era también llamada y conocida como profetisa, esposa de Lapidot, así que tenía esposo, y fue la cuarta jueza, así que eh, es un rompe, me voy a guardar ese pensamiento, pero es algo que muchas personas no pueden ver acerca de cómo Dios elige mujeres desde el principio para funcionar en posiciones donde todavía personas piensan que solamente hombres estuvieron ahí. No, mujeres. Fue la cuarta de la historia, la cuarta jueza que lideró la nación de Israel. La palabra hebrea para juez, se la traje, para juez, es Zafat. Shat de Pedro, Hat de Tomás, Shafat. Y la palabra juez ahí en Jueces capítulo 4 quiere decir la persona que gobierna o que libera. Así que Débora era jueza, pero eso quiere decir que era gobernadora del pueblo. Era una mujer que traía liberación, era una libertadora. Esta mujer tenía muchas responsabilidades, muchas responsabilidades. Era esposa, eh, la conocían como madre de Israel, quiere decir que era ese rol maternal sobre la nación de Israel, no sobre su casa, sobre la nación de Israel. La buscaban para que hiciera juicios, para que tomara decisiones. O sea, que en momentos donde las personas no sabían qué decidir, qué hacer, qué estaba bien o qué estaba mal, ella era quien buscaban. Ella tenía una palmera como icono, ¿verdad? Como algo que la identifica. Era la palmera. Dice que ella se sentaba bajo la palmera de Débora. Y ella cantaba también. ¿Cuántas sabían que Débora cantaba? Tiene cánticos ahí en el libro de Jueces. Cánticos de victoria. Y ella resolvía controversias morales también. Fue a la guerra cuando un hombre nos dijo, un hombre fue donde ella y le dijo, mira, mija, tú me estás diciendo que yo vaya para la guerra, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, era tan poderosa lo que Dios había depositado en esta mujer, era tan poderoso que aún un hombre desarrollado, experimentado, ¿verdad? En lo que son esas guerras y esos conflictos, le dijo a ella, si tú no vas conmigo, yo no voy. Bien, los profetas desde el principio vemos que jugaron un papel bien importante en la iglesia primitiva y estaban una de las características, cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando después de Jesús ser crucificado, resucitado y ascendido al cielo. Ahí fue que se comenzó la iglesia primitiva. Y estas personas estaban llenas del Espíritu Santo. O sea, el profeta de Dios tiene que estar lleno de Dios. El profeta de Dios tiene que estar lleno de Dios. El que va a hablar proféticamente va a usar su voz profética. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y estas personas en la iglesia primitiva, desde el comienzo, lo que traían guía, traían instrucciones a la iglesia, al pueblo. Traían palabras de fortalecimiento en momentos donde había persecución, en momentos donde había incertidumbre. Ellos traían palabras de fortalecimiento. Escuche lo que hacía la voz profética en la Biblia. Traían guía.
traían instrucción, traían fortalecimiento, traían aliento, traían consuelo, consolaban al pueblo con las palabras que pronunciaban inspirados por Dios. Es tan poderoso que Pablo, el apóstol Pablo, considera que la profecía es el más deseable de los dones espirituales, el más deseable de los dones espirituales. Usted lo puede buscar en Primera de Corintios capítulo 14, verso 1, para que usted vea cómo Pablo decía, seguir amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo entendía que el más deseable de todos los dones espirituales debería de ser el poder tener una voz profética, para que podamos los unos a los otros traer palabras de guía, palabras de instrucción, palabras de fortalecimiento, palabras de aliento, palabra de confirmación, palabra de consolación, palabra de consuelo. De hecho, cuando el Pablo cuando menciona que el Señor había constituido diferentes ministerios, ¿cuántos saben ese versículo que dice a unos llamó apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? ¿Cuántos lo saben? Fíjese el orden que fue mencionado. La Biblia tiene todo, ¿verdad? En orden. Y vemos que Pablo menciona, enumeró a los profetas y la profecía aún antes que a los maestros y la enseñanza. Los los puso antes, no queriendo decir, ¿verdad? Que es que sea algo despreciando o menospreciando lo otro, pero que puso el orden. Hay un orden. Ore para que usted vea ese orden tan... ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo hizo en ese orden? Amén. Hay un hombre llamado Witherington, apelliditos. Y él dice, no se puede argumentar que profetizar, ya sea por parte de mujeres o de hombres, sea menos importante, sea menos duradero o menos oficial que enseñar o predicar. Este hombre dice que no se puede argumentar eso, ¿sabe? No es menos importante. Personas que tienen la profecía como que nada, no usan su voz profética, no quieren que nadie use la voz profética, no creen en la voz profética. Y la verdad es que Dios la ha traído a nosotros, a cada uno de nosotros, la voz para que podamos ver el cumplimiento, para que podamos ser trastornadores en estos tiempos, en donde sea que el Señor nos ha puesto, nos ha posicionado. Tenemos que usar nuestra voz profética. Entonces, bien, mencionamos algunas mujeres de la palabra, profetas. Sabemos que hay varios hombres profetas en la palabra del Señor. Es su trabajo, mi hermana, escudriñar y entrar más en el tema, profundizar, conocer cuál fue la vida de estos hombres y estas mujeres profetas, cómo los utilizó el Señor, porque usted tal vez quiere ser utilizado con una voz profética, pero cómo Dios utilizó a los profetas y a estas profetisas en la palabra del Señor, cómo está registrado. A veces, mire, yo he visto, ¿verdad? Personas que critican y hablan y mencionan acerca de que solamente el profeta es aquel que está hablando de el futuro o está trayendo simplemente eh, a veces profetas de prosperidad, a veces profetas de esto, de lo otro. No, no. La palabra no los utilizó para eso, la palabra los utilizó
para traer palabras para que el pueblo se volviera a arrepentimiento, para que el pueblo volviera a serle fiel a Dios, para que el pueblo volviera a obediencia con Dios. Funciones como esa, como consolar, como eh, traer la verdad que nadie quería escuchar. Mire, mire la posición que tuvo Jeremías un día. Él profetizaba de parte del Señor. Dice la palabra en Jeremías, capítulo 1, que el Señor llamó a Jeremías y lo llamó a una corta edad. Era un niño pequeño. Y él le decía, no tengas miedo y tú vas a hablar. Yo te he llamado para que hable a las naciones y así vas a... Una palabra poderosa, no voy a entrar en ella ahora. Pero cuando usted mira a lo largo del proceso de la vida como profeta de Jeremías, usted va a ver que él quería correr de su llamado y dijo, ya yo no voy a profetizar más. Yo no voy a profetizar más. ¿Por qué? Porque el trabajo de la voz profética, de ser una voz profética en estos tiempos, te va a traer soledad, te va a traer tal vez que personas te rechacen lo que estás hablando o te señalen, etcétera. Y él, cada vez que hablaba, la gente no lo quería escuchar. Pero era la palabra de Dios, era palabra de Dios, pero la gente no lo quería escuchar. Preferían los profetas que hablaban y no se cumplían. Preferían los profetas que hablaban mensajes que daban gusto escuchar. Pero el profeta Jeremías en una ocasión dijo, ya yo no voy más, no voy más. Y luego usted ve como él dice, traté. Pero había un fuego en mi interior. Me seduciste. Más fuerte fuiste tú que yo. O sea, el profeta, por más que trate de huir de sus llamados y de no pronunciar la voz profética, va a terminar pronunciándola porque si no se volvería, caería en una locura, en una locura. Profeta, personas, ¿verdad? Con llamado profético así, también luchan mucho con su mente. Así que siempre es importante, mis amadas hermanas, que cuando estemos utilizando, ¿verdad? Nuestra voz profética, hagamos la oración que Pablo nos recomienda en Efesios capítulo 6, verso 10, que tomemos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a un modo activo de pronunciación de la palabra de Dios, usted comienza a tomar en serio el poder de hablar con voz profética en el reino espiritual. Va a venir oposición a su vida. Y la palabra establece que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Así que es importante que sepamos que si estamos en esta dimensión con voz profética, vamos con todo en el nombre de Jesús. Pero es importante que seamos precavidas, que seamos responsables, que seamos sabias y que utilicemos a bien nuestra boca y que también estemos bien protegiditas con la armadura de Dios. Sobre todo, ¿verdad? No, no quitándole una cosa a la otra, pero el yelmo de la salvación, la coraza. Cada día, hermana, tenemos que ponernos nuestra armadura. No podemos salir ni un día sin la armadura de Dios. Ni un día. No baje la guardia. Mantengámonos cubiertas. Amén. Mantengámonos cubiertas para que vea que Dios la va a utilizar con poder. Va a utilizarla con poder. Eh, en, para terminar ya, por cuestiones del tiempo, tome de asignación ese versículo que está en Hechos, capítulo 2, verso 16 en adelante, que habla a Pedro hablando a la iglesia. Pedro es tipo de la iglesia. Ahora cuando usted lea la palabra, busque quién es el que está hablando. De ahí dice Pedro, pero ¿qué significa Pedro? Pedro es tipo de la iglesia. La iglesia estaba hablando y diciendo, ¿tú sabes qué? De esto había hablado Joel.
el profeta Joel. De esto que sucedió aquí, en Hechos 2, ¿verdad? Vemos que ellos estaban en el aposento alto esperando una promesa y sopló el viento recio. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban nuevas lenguas, etcétera. Y él le estaba diciendo, todo esto que sucedió aquí, Joel lo profetizó, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Hay una conexión directa, hermano, hay una conexión directa entre el derramamiento del espíritu y la profecía. Entonces es importante que comprendamos y estudiemos y veamos, o sea, que tengamos esa iluminación de esa conexión que hay. Espíritu Santo derramado y aquí está la profecía juntamente con él. Y lo vemos ahí, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Dice que cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, recibiremos poder. Y cuando usted busca ahí en Hechos capítulo 2 verso 4, la que están buscando en la Biblia, habla de esa nueva voz que ellos tuvieron. La palabra, se la voy a dar, le voy a dar copy paste a la palabra porque no hay quien la pronuncie. Tenemos que buscar un hebreo que venga y no la pronuncie. El término es esa palabra que está ahí, apoptegomai, que significa pronunciar claramente, declarar, decir. Así que cuando viene el Espíritu Santo, usted recibe poder, pero recibe poder que le ayuda, que le hace a usted capaz para usted poder enunciar claramente, hablar, declarar la palabra, lo que el cielo esté hablando. No solo nos ha dado el poder de hablar, sino de profetizar, de hablar proféticamente. Amén. Así que les voy a dar un la de lo que vamos a estar hablando eh, en los próximos lunes. Vamos a hablar de la condición del profeta, cómo debe de estar preparado el profeta, o el hombre o la mujer de Dios que tiene una voz profética, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la sujeción y de la cobertura. Sujeción, cobertura, de vivir sujeto y vivir bajo cobertura. ¿Ok? Podemos andar sin sujeción y no podemos tener ningún... Si usted no vive bajo sujeción y bajo cobertura, usted no tiene autoridad. Usted no tiene autoridad, no tiene voz profética. ¿Ok? Así que tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar la condición, ya le dije, ¿verdad? La condición del profeta, que tiene que ser una persona preparada, una persona que tenga bien la oración, que tenga bien el separarse por tiempos prolongados en oración, intercesión, amén, en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar de mantos proféticos, que no son mantos. Vamos a hablar de la función del que habla palabra profética. Vamos a hablar de la recompensa del profeta. ¿Cuántos han visto ese versículo en la Biblia? Un día yo vi recompensa de profeta tendrá. Y dije, ¿qué será? Pues vamos a ver qué es eso, así que no se preocupe. Vamos también a hablar de palabras. Vamos a darnos las herramientas de palabras que podamos poner en práctica, frases, vocabulario, eh, que podamos, ¿verdad?, aprender. Activaciones proféticas de oración. Vamos a ver cómo las canciones, que es voz profética, pero en canciones, operan, ¿verdad? Y son poderosas para utilizarlas en nosotras. Eh, ¿Qué más? También vamos a hablar de la comunidad profética, la importancia de mantenerte. Es bien importante, hermano. El otro día un pastor amigo comentaba y decía, verdaderamente, si usted anda con águila, vas a volar como águila, pero si andas como en Puerto Rico le llamamos chango, si andas con chango, que es otro pajarito negro, pues entonces
vas a volar con el chango, vuelan por allí buscando migajitas, donde quiera que caiga un cantito de pan o empanadilla o algo, ellos llegan, pero no están en las alturas. Alábalo. Sí que es importante la comunidad con quien usted habla, no todo el mundo va a entender su llamamiento. Es importante que usted pueda discernir eso y vivir siempre honrando al Señor en usted. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar todo lo que hablemos, pero el que está operando y está trayendo eso a través de nosotros es el Espíritu de Dios. No somos nosotros. Y eso es importante que lo sepamos. Dios nos puede utilizar, Dios va a hacer obras poderosas a través de nosotras. Claro que sí, amén, lo creemos, pero no somos nosotros. Es Él a través de nosotras. Por eso siempre tenemos que procurar. Si yo voy a predicar una palabra, yo no quiero hablar yo, que hable el Señor, que el Señor quiere hablar. Yo a veces me he encontrado en predicaciones donde digo, ahora voy a hablar yo y comienzo a hablar lo que yo quiero expresar. Yo como persona, como mujer, como ministro, ¿qué quiero expresar? Pero tenemos que buscar, Señor, la sintonía, que la boca, que la lengua esté alineada a lo que el Espíritu quiere hablar. Amén. Bueno, vamos entonces, ya le di el la de lo que va a venir próximo. Hoy era un poco teórico, mis hermanas, para que usted entienda que hay mucha referencia en la palabra del Señor, para que sepamos que desde el principio hasta el final hay voz profética. Desde el principio hasta el fin hay voz profética y que Dios te ha hecho parte del fluir de la voz profética, que Dios te ha llenado con su Espíritu Santo. Si estás llena del Espíritu Santo, usted tiene el poder, tiene la autoridad, tiene usted unami para hablar palabra profética. Así que utilicémosla, utilicémosla. Con la voz profética, antes de irnos, my goodness, nosotros no manipulamos a Dios. Hay personas que dicen no, porque se siente que uno está manipulando a Dios. No, usted no está manipulando a Dios. Usted está declarando palabra de Dios con fe, creyendo que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Bien, amén. Así que vamos entonces, si usted tiene preguntas, comentarios, los vamos a discutir ahora y el próximo lunes nos vemos aquí nuevamente.